no lo encontré. Entonces, pues hasta ahí voy yo. Esa es la información que les puedo dar, que ya bailó, o sea, que yo ya no pude hablar. Digamos, yo lo que quería, más que nada, se los comentaba, quería hablar personalmente con uno de los dos, ¿no? Con el que fuera, ¿no? Porque yo con quien ya hablé fue con mi presidente de academia y con el, ¿cómo se llama? Con un jefe que es el jefe de estructura, no sé qué, algo así, estructura escolar, no sé cómo se llama. Pero pues no. Ni uno ni otro. Entonces, pues, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué me platican? ¿Qué me dicen? Pues entonces creo que sí nos conviene hacer mandar el escrito. Sí, yo creo que sí. Porque pues no se pueden ustedes quedar ahora sí pasivos, ¿no? Si tienen que hacer algo válido. Y pues adelante, ¿no? Una disculpa nuevamente de mi parte, porque, bueno, más bien en nombre de la escuela completa, ¿no? De la ESIME, ¿no? Son errores que sí están fuertes, ¿no? Pero bueno, pues yo estoy para servirles y bueno, yo voy a seguir, si gustan, yo voy a seguir dando las clases. En un momento determinado, si me asignan, pues ya llevamos de gane, ¿no? Pero ya ahorita ya está bien pesado porque ya creo que es el jueves, ¿no? El jueves se cierran, bueno, se termina uno de evaluar a los alumnos y pues ya yo no puedo hacer esto con ustedes, ¿no? Por lo que comenté, ¿no? Entonces, pues si lo van a hacer, pues háganlo pronto y a ver qué les responden, ¿no? De todos modos, hoy, fíjense, hoy por otras circunstancias tengo que ir a la escuela. Al rato voy a ir, me voy a lanzar y voy a volver a buscarlos y a platicar con ellos directamente. Espero que ahora sí pueda platicar con ellos y decirle, bueno, pues esto está pasando y pues quiero ver qué pueden hacer, ¿no? Y como les dije la vez pasada, por medio de un profesor, el director ya lo sabe, pero pues hasta ahorita que yo sepa no ha habido nada, ¿no? Entonces, lo único que también sé es que no ha habido el oficio de parte del profesor, más bien no de parte del profesor, no, de parte de la escuela en donde diga que ya él ya no está en activo, se le llama, ¿no? Eso sí lo sé, que no existe este oficio y pues que sí es importante, ese también es importante para un momento determinado se asigne a otro profesor o se asigne a un servidor, uno de los dos quedaría, ¿no? Pero no se puede hacer hasta ahorita en ese aspecto nada. Pero de todos modos, repito, pues ustedes tienen la decisión, ¿no? Si les parece, ¿no? ¿Vale? Sí, bien, profe. Entonces dice que habló con el subdirector. ¿Es Armando? No hablé con nadie, no pude. El director, les digo, nada más me dio una firma, pues ahí está la firma, pero no. Me refiero para un documento que yo necesitaba. Pero no pude hablar con él, que estaba muy ocupado. Estaban en una reunión, por cierto. Lo hubiera irrumpido. No, pues, no, y ahí tiene su secretario afuera, entonces no, pues si fuera así solito, pues a lo mejor le entro, ¿no? Pero Lo pues, hubiera neutralizado. no, ahí sí ya no, ya con una persona ahí, pues ya no se puede. Oiga, entonces mandamos, por ejemplo, el oficio, por ejemplo, al subdirector. Sí, es el que controla, es el subdirector académico. David, y otra vez no me sé su nombre, y eso que fui, híjole, brillante. Se me fue su nombre. Pero bueno, ese. ¿Sí saben su nombre, por cierto? Sí, es el profesor David Hernández Ledesma. Ese. Efectivamente. Sí, pues yo hasta fui a su oficina, pero pues no hubo chance. Bueno, yo creo que sí de veras no estaba, porque se veía que sí estaba cerrada la oficina. Pues. Entonces, pues es con él, ¿no? Es el que, la penúltima instancia, la última instancia sería el director mismo, ¿no? Pero bueno, él es el que, pues, maneja eso, ¿no?
Entonces ahí, así quedaría, ¿les parece? Y pues Pues ya mientras, que sí, mientras pase lo que pase, pues ya no pues queda yo les continúo dando clase, salvo que salgan con su onda de que me asignen otro grupo, entonces sí ya bailó el asunto. Es decir, que ahorita a estas alturas de la jugada me dijeron, no, y además ya te asignamos otro que tiene el horario mismo del de ustedes, ¿no? Entonces sí ya estaría pesado. Pero ahorita sí tengo tiempo, es decir, tengo libre este tiempo, entonces yo les puedo dar la clase. Y oiga, Yo ¿ya se considero, comunicó con los otros alumnos que le asignaron? ya, no con todos, porque hoy tuve mi primera clase. Pero entonces Y no eso sé significaría que el profesor que nos adjuntaron debería de haberse ya comunicado con nosotros. cuál, perdón. El profesor al que nos asignaron ahora. No, pero no les han asignado, ¿o sí? Sí, Ah, pero es el que les digo que se jubiló, bueno, que está en proceso de jubilación, ¿no? Yo digo, ajá. Pero por ejemplo, si usted ya se comunicó con algunos alumnos, es para que por lo menos él también ya se hubiera comunicado. no, es que fíjate bien, son dos casos distintos. Estos grupos que me asignaron son de un profesor que sí ya llegó su oficio de jubilación. Ya lo tienen el poder, la autoridad ya contestó, y entonces por eso es que hicieron el procedimiento. Haz de cuenta que ya se puede. Entonces está raro, ¿no? O sea que Cada un vez hay profesor. menos maestros, ¿no? ¿Mandé? Cada vez hay menos maestros, ¿no? Se están jubilando Eso sí. muchos. Sí, en primer lugar, pues a todos nos va a llegar, o sea, incluso a mí, el tiempo de la jubilación. Pero independientemente de eso, se está adelgazando todo el sistema, todo el Politécnico en general y en lo particular nuestra escuela se está reduciendo de número de profesores, ¿no? Por poner un ejemplo, yo cuando entré, pues había, en mi academia, en la pura academia, eran 110 personas, 110 profesores, incluyéndome. Y ahorita ya somos 45, creo. Estamos menos de la mitad de lo cuando yo entré. Mucho menos de la mitad. Deberían de hacerlo como el inicio, ¿no? ¿Cómo? Con los profesores que empezaron con el Politécnico. ¿Pero ahí cómo le hacían o qué? Pues tengo entendido que era personal militar. Ah, no, sí. Sí, pues así Entonces, empezó si no hay profesores, pues deberían de contratar de allí. pero son más sonsos que nosotros. Es más, es al revés. Nosotros damos clases allá. Bueno, no, yo Pues llegué sí, a dar profe, algunos. pero ahorita en este cosas. punto y ya con todo lo que está pasando con Politécnico, pues sería una manera de que adelgace menos. No, fíjate que la cuestión está que ya es una política de muchos años. O sea, ahora sí que nos maltratan, ¿no? Yo no me voy a quejar en el aspecto de que no es un mal sueldo, etcétera. Hay muchas ventajas, ¿no? Una de tantas ventajas que yo les mencionaba a mis compañeros es, por ejemplo, a la fecha sigo cobrando por cheque yo, pero bueno, yo, por ejemplo, recibía mi cheque y me salía y no le pedía permiso a nadie, ¿no? ¿En qué trabajo pasa eso más que ahí, man? En cualquier trabajo tienes que pedir permiso hasta por ir por un lápiz, ¿no? En cambio aquí, pues no, aquí te sales, te metes, no pasa nada. Claro que unos le exageran, ¿no? Unos se salen y ya no regresan, ¿verdad? Pero no, eso no se vale. Entonces, es muy buen trabajo, ¿no? Entonces, pero lo que pasa que la política que ha estado desde hace muchos, muchos años es que personal que se, ¿cómo se llama? Que se jubila, se trata de que se pierda la plaza, o sea, ya no es recuperable. Ya hay muy pocos tiempos completos, ya la mayoría son de tiempo parcial, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, ya es una política en lo general en el instituto y en general en la educación pública, ¿no? Pero pues así van las cosas. Entonces, pues ya vayan viendo ustedes y yo por lo pronto pues les sigo dando su clase. Pues yo creo que ya nos atoraron, profe, porque, por ejemplo, tengo una materia con profesor vacante y pues supuestamente en los malos casos hasta el tercer semestre a finales, bueno, cuando empieza la evaluación del tercer periodo ya es cuando se presentan.
Entonces yo supongo que aquí igual, ¿no? Pues si el profe está en proceso de jubilación, pues yo creo que lo están manejando como vacante, pero para que no aparezca vacante, pues lo ponen a él y ya nos van a asignar uno nuevo ya cuando haya o encuentren. Pues sí, sí puede pasar eso, ¿eh? Tienes razón. Sí, sí puede ser. Puede ser. Y qué gacho, ¿no? Porque, pues ustedes saben la historia, ¿no? En sí, pues yo era el profesor asignado, pero pues bailo. Pero usted está cubriendo uno que ya se jubiló, entonces está como que alzando una columna que se está cayendo por otro lado. Exacto. Pero fíjate que cuál es lo cruel ahorita que hablas de la analogía de columna, yo podría levantar las dos columnas, ¿sí me doy a entender? O sea, porque aquí está la prueba, yo estoy aquí con ustedes, quiere decir que este horario en específico, su horario completito, de los 3 días lo tengo libre. O sea, lo tengo libre, yo puedo darles clase. Pero lo cruel del asunto, y eso sí lo entiendo, es que no es fácil, porque no hay un oficio. Qué gacho, ¿no? Es la burocracia, la mala burocracia. No está Oiga, este oficio, no hago nada, ¿no? Uh-huh. y no hay como que un área de recursos humanos donde pueda como que solicitar las horas. Sí, sí lo hay y todo. Pues además, yo sí, no sé si se acuerdan que les comenté, por ejemplo, vamos a suponer, a estas alturas, a estas alturas de la jugada, me asignan con ustedes oficialmente y yo ganaría más dinero, unos cuantos pesos, pero ganaría más, en serio. Ganaría al mes como unos 500 pesotes más. Bueno, pues son 500 pesos, ¿qué más quieres? ¿No? No es casi nada, pero bueno, ya es ganancia, ¿no? No les estoy mintiendo, creo que sí sería eso, ¿eh? Como 800 pesos. Está canijo. Pero bueno, pero no lo hacen, sí me doy a entender, no lo hacen. Entonces, no sé cuál sea la solución, pero lo importante es que, bueno, ya les comuniqué y lo importante sería que ya hicieran ustedes algo, es válido. Y por otro lado, pues yo sí me comprometo nuevamente, hoy tengo que ir a otra cosa, pero voy a tratar de hablar con el subdirector o con el director, según al que encuentre, pues. Uh-huh. ¿Sale, vale? Sí, o sea, pasivo-agresivo, profe. Deje un letrero pegado en la pared o en su puerta. No, pues no. No, la idea es que se solucione el problema, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, pues ya ni modo, les tocó a ustedes. Y de veras, no es cotorreo. Sí ofrezco una disculpa porque está mal, eso está mal, pues yo lo acepto, está mal de parte de la escuela, ¿no? Ahí son muchas cosas que pasan. Pero bueno. ¿Y así quiere la internacionalización el director general? Entre otras cosas, ¿verdad? Pero ahí vamos. De todos modos, lo importante es que sean personas que mis respetos, ¿no? En el instituto. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, no sé si que tengan alguna pregunta de lo que estábamos viendo, ya ni me acuerdo, pero a ver, ubíquenme en qué nos quedamos. Profe, una pregunta antes de empezar. Sí, dime. ¿La práctica tenemos todavía todo el día de hoy para entregarla o solo hasta que termine la clase? Oye, ir hasta que termina la clase, ¿no has hecho? ¿Por qué no la han hecho? ¿No han acabado el reporte o qué onda? Todavía nos falta un poquito. Es que sí es cierto, porque ya empecé a recibir reportes, ¿verdad? Sí, ya hay algo en el correo, ya me di cuenta. Sí, ya de ustedes ya hay algo. Pues échale los kilos, Tona, o sea, todavía les doy chance, pero no le exageren, no vayan a mandármelo a las 10 de la noche o a las 8, no sé. Échale los kilos, lo que sea suficiente para ustedes, no hay bronca, lo acepto, pero no le exageren, ¿no? Ya si veo trabajos que entregaron muy tarde, pues ya ni modo, ¿no? Va, muchas gracias. Lo más pronto que pueda, ¿sale? Va, gracias. Órale, no, pues de qué. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Es que estábamos viendo, a ver, ¿quién me dice? Lo último. Nos quedamos con el Yodo Baricap. O sea, sí, híjoles. Hasta ahí llegamos, no llegamos, ya no empezamos a ver nuevamente lo que es el rectificador de media onda, pero ya ahí
metiéndole al capacitor. Pues apenas estábamos como que analizando un circuito resonante RLC y vimos como que el sintonizador, pero solamente era un arreglo paralelo, capacitor, inductor, que era como que el funcionamiento del diodo varicap variaba la capacitancia y eso hacía que sintonizara. Ajá, por el medio de la expresión, ¿sí se acuerdan que era uno en raíz de LC, no? LC, ajá, hasta ahí. Va por ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que son las aplicaciones. Una de tantas aplicaciones es, ya lo habíamos comentado, como rectificador, pero el nombre ya les había dicho también que es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues se realiza desde un diodo, con 4 diodos o con 2 diodos. Las configuraciones, las 3 configuraciones las van a ver en una materia que se llama electrónica lineal, pero aquí yo voy a ver algunos tips para que los tengan presentes, que luego no los ven en electrónica lineal, para que los tengan presentes, porque no es nada más poner, digamos, hacer fuentes por hacer fuentes, llevan un diseño, y entonces en ese diseño pues deben hacerse consideraciones. Y entonces la parte que yo quiero ver, qué consideraciones deben de tener idea de bien cómo funciona el rectificador o el convertidor, perdón, el convertidor, de tal manera que cuando hagan el diseño, pues lo hagan bien. Nos ha pasado que hacen el diseño de fuentes de alimentación y pues no quedan bien, ¿no? Y no quedan bien porque no hacen ciertas consideraciones, ¿no? Entonces yo les voy a pasar estas consideraciones para que las tengan presentes y vamos a hacer una práctica muy, muy especial porque, por un lado, va uno de ustedes, un equipo de los de ustedes va a hacer la práctica de los convertidores, es decir, de los dos que voy a platicar, el de media onda y onda completa, y otras personas, otros equipos, van a hacer prácticas con los diodos, distintas aplicaciones, las cuales sí les voy a pedir que ni modo van a tener que estudiarlas por su cuenta, pero a la vez, pues no voy a requerir o no les voy a pedir circuitos pues muy complejos, les voy a pedir los más sencillitos para que no batallen, o sea, los más sencillos, que los echen a andar teóricamente, prácticamente y con la simulación. Así van a ser las prácticas. La práctica número, ¿qué? 2. ¿Sí quedó claro? Entonces, pues de esto sí voy a dar una plática un poquito, de todo modo no a profundidad, pero un poquito más clara, referente a los convertidores de alterna a directa. ¿Cómo se hacen? Pues nosotros lo vamos a hacer con el dispositivo diodo semiconductor. El primero de ellos, a ver, se los voy a mostrar, es el de media onda. Déjenme ver dónde que no. Creo que es este. Sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Esto ya lo habíamos comentado un poquito, ¿o no? Bueno, porque ahí veo una bola de rayones. Sí, profesor. Ya habíamos hablado un poco. Entonces, para convertir de corriente alterna a corriente directa, una forma es por medio de un diodo, un solo diodo. Entonces, por ejemplo, queremos 9 volts, ¿y qué pasa si nosotros hacemos el convertidor de media onda? ¿Cuánto requerimos de valor pico para 9 volts? Alguien ya lo hizo como operación. ¿Cuánto fue? 28, ¿sí lo ven ahí? ¿Cómo se obtuvo este valor? Multiplicando por pi. Es el valor promedio que vale 9, multiplicarlo por pi y nos da el valor pico de la señal. Entonces la señal de entrada debe de tener un valor de ¿qué? De 28 volts pico. ¿Cuánto sería el valor pico a pico? Son 48 pico a pico. No, 48, 46, ¿no? No, 56. 56, profe. 56 volts pico a pico. Bien, entonces eso es lo que requeriríamos en el secundario del transformador. El valor eficaz del transformador, ¿cuánto debe de ser? Si tenemos un valor pico de ¿qué? De 28. Es 28 sobre la raíz de 2, ¿estoy bien o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es 28 sobre la raíz de 2?
19.79. 19 volts, más o menos 20 volts, digamos, 20 volts eficaces en la secundaria. Así lo haríamos esto. Pero bueno, habíamos comentado también que, bueno, esta fuente, si nosotros la utilizáramos, pues sería una mala fuente porque tiene demasiada variación en el tiempo. Ese voltaje que va desde 0 hasta el valor máximo, más bien no es cierto, desde el valor negativo al valor positivo, qué bueno que está ahí el dibujo, se le llama voltaje de rizo, ¿está claro? ¿Sí está claro o no? ¿A dónde? Voltaje de rizo, ¿de dónde a dónde va? El voltaje de rizo, ¿quién me dice? ¿Sí lo comenté o no? Perdón. No, de hecho también íbamos a ver lo de las fuentes que compró el instituto. Exacto. Bueno, el voltaje de rizo se define como el voltaje pico a pico de la señal a la salida del convertidor. ¿Cuánto sería esto? ¿De dónde a dónde tendríamos que trazar o medir, perdón? Desde el valor negativo al valor ¿qué? Positivo. ¿Cuánto es el valor positivo? Los 28 volts. Los 28. En cambio, el valor negativo, pues es muy bajo. ¿Por qué es muy bajo? Porque recuerden que la corriente de fuga, pues nos da del orden de ¿qué? De nanoamperes, de picoamperes. Entonces, pues es muy poquito el voltaje, por lo tanto. Sin embargo, pues no olvidar que existe. Es decir, el valor existe y lo podríamos en un momento determinado medir con un buen aparato. Pero bueno, ahí está. ¿Qué se hace para que esta señal que está oscilando en el tiempo tenga menos oscilaciones? ¿Qué es lo que comenté que se podría hacer? Aquí está. ¿Qué se ve que puse ahí? El capacitor, el diodo, ¿no? El diodo. El capacitor. ¿Cómo se conecta este capacitor? ¿Cómo se conecta el capacitor con respecto a la carga? En paralelo con la carga. Es decir, la fuente de alimentación, fíjense bien, la fuente de alimentación, así de sencillo, digamos sencilla, de media onda, consiste en que en un transformador, un diodo y un filtro a base de capacitancia. Claro que es muy elemental. Los filtros luego son con 2 capacitores, del tipo pi, o sea, hacen un arreglo RC, pero bueno, el más sencillo es con un solo capacitor y está muy extendido este uso. Basta con un capacitor o en su defecto ponerle capacitores en paralelo para aumentar la capacitancia, pero con eso ya se hace la fuente. Y lo que está afuera es la carga, pero una depende de la otra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona este circuito? ¿Cómo funciona? Está en la parte de abajo, ¿cómo se le dice? Este dibujo que está a la derecha nos lo representa. A ver, déjame ver si lo puedo tocar. Ahí está ya. Lo voy a encimar así. Ahí está. Dice sin condensador y con condensador, que no me gusta mucho eso de esa palabrita, pero pues sí es cierto, también a los capacitores se les llama ¿qué? Se les llama ¿cómo? Condensadores, ¿está claro? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una señal con respecto a la otra? ¿Qué diferencia aprecian? Cuando no tiene capacitor, cuando no se le pone y cuando ya se le pone. Cuando se le pone el capacitor ya oscila. Entonces, más bien su oscilación es más, tiene menos amplitud, perdón. ¿Sí lo ven o no? O sea, porque el de arriba también está oscilando. El problema de la oscilación que está en la parte de arriba, ¿cuál es? Que va a un máximo e incluso a un máximo negativo, que no se ve, pero ahí está. Ahí sí se vería una rayita aquí abajito. ¿Queda claro? Y en cambio, ¿qué ves en la oscilación que está en la segunda parte? Que se aprecia. ¿De dónde a dónde va la oscilación?
Pues podríamos decir que se mantiene. ¿Sí? O sea, ya no oscila hasta cero, ¿sí lo ven? Digamos, oscila desde un valor positivo a un valor positivo. Los dos son positivos, pero está oscilando. ¿Sí quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Sí, Primero, por eso el dibujo está más o menos bien. En la primera parte se ve como el dispositivo, ¿cómo se llama? Capacitor se carga, todo este tiempo se carga y luego, ¿qué pasa? Se descarga, se carga, se descarga. Así está oscilando, carga y descarga. ¿Gracias a qué sucede esto? ¿Por qué se carga y por qué se descarga? al tipo de corriente. Fíjense bien, vamos a tratarlo de analizar. No Más que será nada, ¿no? porque el capacitor en cierto punto, como que almacena la corriente, o Bueno, una parte pequeña. básicamente, digamos, la afirmación que haces, la correcta sería almacena cargas eléctricas. Eso sí es cierto. Pero se manifiestan como el almacenamiento. ¿Cuál de las dos variables se manifiesta? ¿El voltaje o la corriente? Como almacenamiento. En el Voltaje. voltaje, porque El no voltaje. permite cambios bruscos de voltaje. Eso es. Entonces el capacitor lo que almacena en sus placas es una diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Bien, esto es lo que quiero, a ver si me doy a entender con esta plática. Eso es lo que se ve del lado, lo voy a remarcar con otro color, que sería el rojo, pero con este. Ahí va. Esta parte que estoy dibujando es la carga del capacitor. Esta parte. Toda esta parte. ¿Qué dice en la parte de abajo de este dibujito? En ese espacio. Don. Está mal hecho, ¿eh? Debería decir D, efectivamente D de diodo, y on como su índice. Don, ¿quedó claro? D-O-N, pero bueno, es diodo en qué quiere decir on en inglés. Bueno, traducido al español, ¿qué sería? Diodo encendido. Encendido, diodo encendido. Cuando el diodo está encendido, permite la carga del capacitor. Cuando el diodo está encendido. ¿Cuándo se considera que un diodo está encendido o conduciendo alta cantidad de corriente, más bien? ¿Cuándo se considera? Cuando su resistencia es mínima. Es mínima. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando es polarizado de manera directa. Polarización directa. Cuando el diodo está polarizado en directa, permite la carga del capacitor. Ahora bien, me voy a la figura de arriba. ¿De dónde a dónde está polarizado en directa en la figura de arriba? El diodo. Desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuántos serían milisegundos si hablamos de 60 Hz? ¿Cuántos milisegundos permanece encendido el diodo? ¿Cuánto es el inverso de la frecuencia de 60 Hz? 1/60. ¿Cuánto sería ese Serían resultado? 16.6 milisegundos. Entonces, desde aquí, desde donde inicia hasta acá, hay 16.66 milisegundos. Por lo tanto, la mitad, ¿cuánto vale? Desde aquí hasta acá. 8 punto qué? 8.3. 33 ¿qué? Milisegundos. Eso es lo que está encendido o conduciendo el diodo sin capacitor. Pero con capacitor, no sé si lo vean, ¿qué pasó con ese tiempo? Aquí está. ¿Qué pasa con el tiempo de encendido del diodo cuando hay un capacitor ahí?
es menor, ¿sí lo ven? No vale 8.33, vale menos. Más o menos, ¿qué tiempo le darían para este dibujo? ¿Qué tiempo estaría encendido? Más o menos. 4 milisegundos, ¿les parece o no? Sí, parece como la mitad. Sí, más o menos la mitad. Vamos a ponerle que es 4. 4 milisegundos. Eso es lo que pasa. El diodo conduce menos tiempo cuando está el capacitor presente. ¿Sí está claro o no? Ahora viene la pregunta, ¿por qué creen que dure menos tiempo el tiempo en que está encendido el diodo? ¿Por qué creen? Puede ser por el valor de la capacitancia. Ajá. ¿Tiene que ver el valor de la capacitancia? Sí. Pero ahí va, ¿eh? Fíjense bien, a ver si lo alcanzo a poner. Permítanme un segundo. Vea, si se acuerdan del circuito, es el de media onda, aquí está. Entonces, a ver si se borra esto. Sí, se borró. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Primero, voy a hablar del primer semiciclo. Primer semiciclo. Ahí viene. Estaría así. Entonces, ¿cómo se polariza el diodo? De esta manera, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo está polarizado? Están polarizados en directa. En directa. Pero la corriente, ¿para dónde fluye? Para el capacitor y también para la carga, para los dos, ¿eh? Eso es innegable. Pero lo importante que le voy a dar ahorita énfasis es al capacitor. Con esa corriente, ¿qué le empieza a pasar al capacitor? Comienza su carga. Se empieza a cargar. Con esta polaridad, ¿sí lo ven? Más, menos. Más arriba, menos abajo. Y entonces, ¿qué va a pasar a medida de que pasa el tiempo? Valga la expresión. Va desde 0, va en 1 milisegundo, 2, 3, hasta llegar a 4, a 5, digo 4.30, ¿cuánto era? 8, ¿verdad? Vale 8, ¿verdad? 8.33 milisegundos. Pero bueno, el chiste es que va subiendo poco a poquito la carga del capacitor, pero va a llegar a un valor máximo. ¿Sí lo ven? De ahí no va a pasar. Cuando llegue a ese valor máximo, ¿qué le pasa a la señal después de que llega a este valor máximo? ¿Qué le pasa a la señal de entrada? Empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir. Si empieza a disminuir, ¿cómo se polariza el diodo? En inversa. En inversa. Es decir, el voltaje que está en el cátodo es mayor al que está en ¿dónde? En el ánodo, ¿sí lo ven? Si se polariza en inversa, ¿qué pasa con el diodo? ¿Qué impedancia presenta? Alta. Una muy grande. Muy grande. Entonces lo voy a quitar. Hagan de cuenta que ya quité momentáneamente el diodo y entonces el capacitor dice, bueno, yo ya me cargué al máximo. ¿Qué es lo que busca inmediatamente el capacitor? ¿Descargarse? Descargarse. ¿Y a quién encuentra para descargarse? Dado que el diodo tiene una alta impedancia, dice, no, pues por mí no. ¿Por dónde te quieres descargar? O te puedes descargar. Por Por el donde haya resistor. menor oposición. ¿En dónde es eso? Alguien lo dijo. ¿Por cuál resistor? Lo estoy tratando de dibujar. En el de carga. Bueno, El de carga. sube. Ese resistor dice, ¿sabes qué? Yo te admito la corriente. Y entonces es precisamente lo que está representado como la descarga de ¿qué? Del capacitor. ¿Quedó claro o no? Aquí está, lo voy a tratar de agrandar nuevamente para que lo vean. Quito esto, aunque estorbe, ya ni modo que estén ahí los dibujitos. Ahí está. Entonces, no sé si quedó claro. Esta parte que estoy redibujando, ¿a qué corresponde? ¿Quién me dice? Este pedacito. Ahí, ¿qué está sucediendo? La Ahí carga es del cuando. capacitor. Ajá, se carga.
Ahí se está cargando. ¿Pero por qué se está cargando? ¿Quién le está dando corriente de carga? ¿Qué dispositivo le permite que se cargue? Abajo lo dice, por cierto. El diodo, ¿no? El diodo en polarización, ¿qué? Directa. Directa. Luego la segunda parte, que es la que está del lado derecho, la voy a poner de rojo, ¿qué representa esto? La descarga. La descarga es cuando el diodo, ¿cómo está polarizado? Inversamente. En inversa, entonces le permite la descarga. Y esto es cíclico. Cada vez que se presente el semiciclo positivo, entonces el diodo se va a estar cargando, pero de repente se va a estar, ¿qué? Descargando, cargando, descargando. Y entonces, ¿qué se consigue? Que el voltaje de rizo, es decir, que antes valía, vamos a decir, todo el valor pico, ahora ya vale menos. Reducimos el valor del voltaje de rizo. Y entonces esta señal que ahí está dibujada se parece más a una señal de corriente directa que entregaría, por ejemplo, una batería. Una batería la entrega todavía sin menos oscilaciones, casi sin oscilaciones, casi es perfecta. Es una línea constante en el tiempo. Y aquí no es constante, aquí tiene oscilaciones. ¿Quedó claro? Tiene oscilaciones. Estas oscilaciones, más bien el tamaño de las oscilaciones se le llama, voltaje de ¿qué? ¿De rizo? De rizo. Entonces, en las dos figuras, fíjense bien, en las dos figuras hay voltaje de rizo. ¿En cuál hay más voltaje de rizo? En la segunda. Porque, bueno, para ti, ¿cuál es la segunda? Perdón. Cuando, con el condensador. A ver, fíjense bien, ¿de dónde a dónde va el valor del voltaje de rizo en la primera figura? Está en el eje Y, en ambos está en el eje Y, ¿eso nos queda claro o no? Va desde aquí, desde donde inicia, ¿hasta dónde? Es todo el medio ciclo. Todo el medio ciclo. Si, por ejemplo, tú tienes un valor eficaz, ¿de cuánto nos dio el problemita que estábamos haciendo ahorita? Ay, se me fue. Bueno, más bien hasta tenemos el valor pico de 28, ¿te acuerdas? Sí. Aquí el voltaje de rizo es de 28 volts. O sea, todo, y todavía el pedacito negativo que tenga, que es bien poquitito, pero es más de 28. Más de 28 volts el voltaje de rizo. ¿Y cómo ven en la segunda parte? En esta. ¿Es menor o es mayor? La amplitud es mayor. ¿De dónde a dónde va? Va de 28. ¿A dónde baja? ¿Baja a 0? No. Vamos a suponer, por inventar un número, ¿eh? Porque No sé. la variación va de positivo a positivo, iría, sí, ahí. Entonces, 28 te parece bien a 26, ¿no? Sí. Entonces, otra vez se repite la pregunta, ¿dónde hay mayor variación? Es decir, ¿dónde el voltaje de rizo es mayor? Entonces sería en donde no hay condensador. Exactamente, cuando no tienes el capacitor o condensador, ahí el voltaje de rizo es el máximo. Pero ya nada más le pones capacitor, ¿y qué va a pasar con el voltaje de rizo? ¿Qué le sucede a su tamaño? Vamos, a su magnitud, pues. ¿Qué va a suceder al voltaje de rizo? Pues la variación va a ser menor. Menor, va a disminuir, ¿está claro? Va a disminuir. Entonces esto, a ver, que les quede claro, a partir de aquí lo voy a comentar. No les voy a dar las ecuaciones. Aquellos que les toque el experimento con este tipo de convertidores, con los dos, con el de media onda y el de onda completa, pues van a tener que entrar a un libro donde vengan las ecuaciones. Entonces, lo pueden conseguir en internet,
lo pueden conseguir un libro físico, de tal manera que se llama electrónica lineal. Entonces ahí vienen las ecuaciones. Entonces lo único que van a hacer es aplicar ecuaciones, porque no quiero que las demuestren ni nada. Únicamente aplican las ecuaciones para el cálculo de qué. ¿De qué creen que se deba de calcular? ¿En la variación de voltaje? Ajá, el voltaje de rizo que queremos, y por lo tanto el capacitor. El capacitor es uno de los que influye para el voltaje de rizo. Es una de las que viene de las ecuaciones, viene involucrado el valor de qué, del capacitor. ¿Está claro? Pero hay otras cosas. Así como ven la figura, ¿de qué depende también el voltaje de rizo? ¿Depende del capacitor? Sí. ¿De qué más? Acuérdense del proceso que ya estoy comentando. ¿De qué más depende el voltaje de rizo? De cómo es la polarización también. Ajá, claro, de la polarización de qué dispositivo. Del diodo. Del diodo, perfecto. Ahorita ya lo estoy quitando, pero fíjate bien en la figura, ¿de qué más depende? Ahí está la figura mostrándote de qué depende que tenga oscilaciones el voltaje de rizo, pues, menos o más. Claro está. Ahí está. Ya dijimos que depende del capacitor. ¿Depende del diodo? Sí, claro que depende del diodo. ¿Depende de la fuente? Pues por lógica, sí depende de la fuente. ¿Qué elemento falta de mencionar de todos los que están ahí? El resistor de carga. El resistor de carga, él te da también el tiempo en que descarga. Si yo lo pongo grande, pues se tarda más en descargar. Si lo pongo más chiquito, se tarda menos en descargar. Eso es por la famosa ecuación, no sé si la vieron en circuitos, tau, R por qué. Por C, R por C. Entonces, a medida que yo tengo más capacitancia, se tarda más en descargar. A medida de que yo tenga menos resistencia, por ejemplo, pues se va más rápido la descarga. Si no es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, un resistor de 10 ohms a un resistor de ¿qué? De 10 kilo. Un kilo, de 10 kilos. Un kilo o de 10 kilo ohms. Se va a tardar más en descargar. Entonces la señal se va a ver menos o se va a ver con más rizo. ¿Está claro? Depende entonces de la carga, depende del mismo capacitor. Lo que sí les voy a decir como regla, y no es tanto que sea regla, está demostrado por medio de ecuaciones, es que si yo pongo más capacitores, ¿qué creen que pase con el voltaje de rizo? Va a disminuir también el voltaje de rizo. Eso es, va a disminuir el voltaje de rizo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, alguno de sus profesores, ya trabajaron un poquito de programación, pero con, ¿cómo se dice? Con micros, ustedes, microcontroladores o microprocesadores, ya la verdad, cada quien hace lo que quiere en esta escuela, ¿verdad? Pero bueno, según yo recuerdo, ustedes ya deberían de estar viendo, ¿cómo se llama? Microprocesadores. Pero luego los profesores les dan microcontroladores, que no debe de ser. Los microcontroladores se ven más adelante. Pero bueno, ¿qué pasa con los microcontroladores o los microprocesadores? Con cualquiera de ellos. Son circuitos programables, pero que resulta que cuando yo tengo una fuente de alimentación que tenga demasiado voltaje de rizo, le mete problemas. El microcontrolador empieza a hacer cosas que no se le ordenó. Es decir, la programación se ve alterada por estas oscilaciones. ¿Cuáles oscilaciones, compañeros? O sea, las que genera el capacitor. Exacto. La del condensador. Sí, la que genera la fuente. Claro, ¿cómo quitamos esas oscilaciones? O no las quitamos, nunca las vamos a quitar, pero ¿cómo las reducimos, pues? Ya lo dije. ¿Qué forma podríamos hacer que este voltaje de rizo fuera todavía menor?
Poniendo más. Poniendo más capacitores. Más capacitores. Entonces, muchas veces los profesores, fíjense lo que voy a decir, muchas veces los profesores dicen, ponle capacitores, y con eso el microcontrolador deja de oscilar, deja de hacer cosas raras. Pero ¿qué es lo que está pasando? No se hacen las cosas de gratis, hay una pérdida en algún lugar. A ver, entonces, tradúzcanlo en la ley de la conservación de la energía. ¿Qué pasó con la magnitud de este voltaje cuando yo le puse el capacitor con respecto a cuando no tenía el capacitor, que es la figura de acá arriba? ¿Qué le pasó al voltaje? Disminuyó. ¿Cuál es la otra variable involucrada que no nos las podemos quitar, que siempre va ligada con el voltaje? La corriente. ¿Qué le va a pasar a la corriente? Por ley de Ohm también va a disminuir. ¿No? Fíjense bien. Ahorita ocúpenlo como la ley de la conservación de la energía, que la energía se debe de conservar, no se debe de ¿qué? Destruir, ni crear. O sea, no podemos crear la energía, simplemente la convertimos. Entonces, si hay pérdida de voltaje, ¿qué se gana, entre comillas? ¿Qué es lo que aumenta? Algo con la corriente. La corriente aumenta. Entonces, esa es la desventaja. A ver, voy a tratar de explicar con la figura, nuevamente con el ¿cómo se llama? El rectificador de media onda. Es algo similar en el de onda completa, pero por ahora con el de media onda. Vamos. Voy a quitar el capacitor momentáneamente con este. Si yo quito este capacitor, no me gustó, déjenme mejor lo borro. Permítame. Ahí está. Entonces quito el capacitor. La pregunta que les haría a ustedes, dígame la... Claro, es con un osciloscopio, que quede claro. ¿En el resistor? En el resistor. Entonces tú conectas en paralelo, ¿qué? ¿El osciloscopio? El osciloscopio. Ya lo conectas en paralelo y dices, aquí veo la forma de onda. ¿Qué forma de onda tiene la corriente? Por favor, esa ya la vimos. Incluso está dibujada. Es esta, ¿sí la ven? Es la rectificación de ¿qué? De media onda. Es decir, la forma de onda que fluye por el diodo, por el resistor y por el transformador es la misma. ¿Qué forma de onda tiene? La corriente, ¿Qué forma de onda tiene? Media onda, ¿está claro o no? Es la de media onda. ¿Sí quedó claro, compañeros, o no? Pero, entonces, ¿la forma de media onda la tiene el voltaje y la corriente o solo la corriente? Solo la corriente. Ah, ok. Y repito, eso lo hemos visto, Salma, en dónde o a través de qué dispositivo puedes ver la forma de onda de la corriente en una malla. Lo hemos usado mucho. ¿A través de qué? Del osciloscopio. Uno es el osciloscopio como aparato, pero el osciloscopio, ¿qué aparato es por definición, por desgracia? Un voltmetro. Un voltmetro. Pero ¿cómo lo podemos interpretar como corriente? ¿Auxiliados de qué? Del resistor. De un resistor conocido. En este caso, la RL, no le conectamos nada más, sino simplemente que en RL nos da la forma de onda de la ¿qué? ¿De la corriente? De la corriente. Entonces, pero lo correcto, si quisiéramos entender esto, es
En primer lugar, el circuito, ¿de qué está compuesto, compañeros? Díganme los elementos o dispositivos que está compuesto este circuitito. Sería la fuente, el diodo y el resistor. Exacto. Entonces, si yo quiero ver la forma de onda de la corriente, entonces lo que yo haría, en dado caso, para hacerlo bien hecho esto, es que, pues poner un resistor de más. Lo que pasa que yo asumo que el alumno ya entiende que ya está conectado el resistor, entonces tiene caso conectar otro, pero lo puedo hacer, ¿eh? ¿Quedó claro o no? Puedo hacer, conectar otro, ¿qué? Resistor. ¿Cómo debe de conectarse ese otro resistor, compañeros? ¿Cómo? ¿En serie? En serie. Tengo que abrir aquí. ¿Y qué voy a poner en donde abrí? El resistor de valor conocido. De valor conocido. Entonces, ahora sí, no sé si ya se entendió mejor. ¿En dónde vería la forma de onda de la corriente, pues? En ese resistor de valor En ese conocido. resistor. Entonces lo quito el osciloscopio de ahí y lo conecto en paralelo. ¿En dónde? En este otro resistor. ¿Quedó claro o no? Entonces conectaría aquí una punta y la otra punta la conectaría aquí. ¿Y entonces qué vería ahí? ¿Qué forma de onda, pues? La de media onda. La de media onda. Vería lo mismo que en el otro resistor. ¿Sale? Vería lo mismo, pero claro, con distinta amplitud, porque no valen lo mismo RL que esta R que metí. Esta debe de ser de valor bajo, ¿está claro? Pero la forma de onda es la misma. Y esta corriente fluye ¿por dónde? Ahorita en este caso, ¿por dónde fluye? Por la R conocida, que es la de menor valor aparentemente. Pero te pregunto, ¿fluye por el diodo? Sí. ¿Por la carga? También. Sí. ¿Y por el transformador? Sí. También, por todos fluye esa forma de onda, por desgracia. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Dudas? Ahora bien, vamos con la otra parte. ¿Qué pasa si yo conecto el capacitor? Ahí lo estoy conectando. ¿Qué pasa en la carga? Primero en la carga. ¿Qué sucede en la carga? Eso ya lo vimos, ¿eh? En la carga. Si yo conectara el osciloscopio ya no en el resistor R, sino lo conectara ¿en dónde? En la carga. ¿Qué se vería? Se vería la señal, yo creo que la de media onda. Pero ya está el capacitor. ¿Cuál de las dos señales? ¿La que está aquí o la que está hasta abajo? Entonces sería La de abajo. ¿La que está hasta abajo? La que está hasta abajo. Ya no es de media onda. Y entonces la pregunta es, ¿la forma de onda cambia? ¿La forma de onda de la corriente cambia? Es decir, ahora me regreso con mi osciloscopio y ¿a dónde la conecto? Nuevamente. Aquí. Y acá. Cambio mi osciloscopio y lo muevo para allá. La pregunta es, ¿qué forma de onda va a tener? ¿Va a ser la misma, sí o no? Es lo que me refería hace ratito. La ley de la conservación de la energía. ¿El voltaje cambió? ¿Qué le debe de pasar a la corriente?
Aumenta. También, ¿verdad? Si el voltaje disminuyó, aumenta. Y entonces eso es lo que quiero que se entienda. No, nada más se reduce el voltaje, sino la corriente que aumenta. Es decir, ¿qué va a pasar con el pico de la corriente que estaba en el resistor? Bueno, les decía con la forma de onda de la corriente, ¿qué le va a pasar? ¿Cambia o no cambia? Por lo menos en su valor pico cambia. Cambia. Y por lo tanto, incluso de la forma de onda. Ahorita lo voy a comentar. El valor pico aumenta, pero también aparte de que aumenta, pues cambia su forma de onda. Eso que nos quede bien claro. Ahorita lo voy a tratar de comentar. Espero que esta figura que les voy a mostrar nos lo ilustre, si no, a ver cómo le hago. Permítame un segundito. Órale, ya déjenme. Ahí está. No sé si lo vean, compañeros. Esas formas de onda ahí, raras. ¿Sí las ven o no? Sí, se ve. Bien, en primer lugar, quiero especificar estas, ¿cómo se le dice? La de color azul. ¿Qué es la de color azul que está arriba? La forma de onda cuando está el condensador. Eso es. Esto que estoy redibujando es la forma de onda cuando está el condensador o capacitor. Luego, no se ve claro, pero lo voy a redibujar yo a la mala, ahora sí que a la mala. Voy a superponer esta señal. ¿Quién me dice que es esta señal? Esta otra también. Y esta otra también. ¿Qué señales son estas? Bueno, ¿qué señal es? Perdón. La de media onda. La de media onda. Conste que no aparece cuando... Esa aparece cuando no hay qué, o cuando no pongo el qué. El condensador. Exacto. En cuanto tú lo pongas, ¿cuál es la que aparece? La azul, La la azul. de rizo. La azul es la que aparece. Bien, hasta ahí todo claro. Y entonces habíamos dicho lo siguiente. A ver, voy a redibujar lo azul. Es este pedazo. Bueno, aquí al inicio sí es cierto. Eso nunca lo vemos, ¿verdad? Porque nunca vemos el inicio, ¿verdad? Este pedacito, ¿cuál es? Es el tiempo que ¿qué? Que conduce el ¿qué? El diodo. El diodo es el tiempecito. En ese tiempecito, antes la forma de onda de la corriente, cuando estaba todo el tiempo, era la de media onda. Ahora, la corriente se debe de ajustar ¿en dónde, compañeros? En ese pedacito nada más de conducción. Y es lo que voy a superponer aquí con color verde. Es este pico, fíjense bien. Ahí va. Es la corriente que fluye por el diodo. ¿Qué pasó con la amplitud que tenía con respecto a la de media onda? ¿Qué le pasó a la amplitud? Aumentó. Aumentó. Al aumentar, pero ¿qué es lo que disminuyó? Váyanse a la parte del tiempo. ¿Qué es lo que disminuyó en el eje Y? Aquí está. El voltaje. No, en el eje Y es tiempo, acuérdate. ¿Qué variable disminuye? ¿El tiempo de qué? ¿Cómo se le llamará este tiempo que estoy señalando en color verde? De carga. Tiempo de carga del capacitor, tiempo en que conduce el diodo. El tiempo de conducción, al ser reducido, hace que la corriente aumente. Es decir, el área bajo la curva se debe de conservar, ¿sí me doy a entender? Si tú tenías un cateto amplio y lo disminuyes, ¿qué debe de pasar con el otro cateto para que el área siga siendo la misma? Aumenta el cateto. Debe aumentar el cateto. Por lo tanto, eso es lo que pasa.
¿Y quién sufre este aumento de corriente? ¿Cuál dispositivo es el que sufre este aumento de corriente? El diodo. El diodo. Entonces, cuando los profesores ¿cómo se llama? De microcontroladores les dicen, ponle capacitores, ¿a qué están haciendo sufrir? O sea, ¿qué hacen sufrir por ponerle capacitores en paralelo para componer o para arreglar el comportamiento del, ¿cómo se llama? Del microcontrolador o el microprocesador? ¿Qué es lo que están amolando? ¿No serían los resistores por cómo aumenta la corriente? Aumenta la corriente, pero ¿en dónde? Principalmente, ¿quién lo resiente? Ya lo dijimos. El que permite el paso, que vendría siendo el diodo. El diodo, ese es el que sufre. Dice, no inventes. A mí antes tenía una corriente pico de ¿cuánto? A ver, vamos a inventar ahorita un número. Primero, cuando no está el capacitor, ¿está claro? Lo voy a borrar, digamos, al capacitor. No está el capacitor. Ley de Ohm. Vamos a suponer que el valor pico, ¿de cuánto era en el secundario hace ratito que en el ejercicio que estaba haciendo? De 28, ¿te acuerdas? 28, sí, profe. 28 volts pico, ¿ok? Dígame el valor pico de la corriente si con 28 volts y yo puse un resistor de 100 ohms. Échense el valor pico de la corriente. ¿Cuánto es? 28 sobre ¿qué? Sobre 100, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor? 0.28, ¿qué? Amperes. Amperes. Eso es lo que hay de corriente pico cuando no hay capacitor. Entonces, imagínense que yo llego y coloco ahora el ¿qué? El capacitor. Ya lo pongo. ¿Qué va a pasar con ese valor? Habíamos dicho. Si valía 0.28, ¿qué le va a pasar? Más o menos en la figura que mostraba por cuánto aumentó, más o menos, si se acuerdan. ¿Por 3 o por 4? A ver cómo estaría. Al doble, ¿no? Sería como 0.56. Sí, al doble, vamos a decir que sí. Pero repito, ¿qué pasa cuando empiezas a poner más capacitores en paralelo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa corriente? Va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. ¿Y qué puede pasar? Que podemos dañar a los diodos. Si los diodos estaban comprados o diseñados, vamos a decirlo así, para soportar una corriente pico repetitiva de cuando más 0.5 amperes, y yo llego poniéndole muchos capacitores, ¿qué va a pasar con esa corriente? Va a sobrepasar el medio ampere y adiós diodo, lo quemo. Entonces, eso es lo que debemos de tener presente todos los profesores que les digan, todos los que les digan, ponle capacitores. Sí, pero tener conciencia de que si le ponemos demasiada capacitancia, ¿qué puede pasar? Que dañemos al diodo. Que dañemos al diodo. ¿Por qué? Porque la corriente pico, ¿eh? Es tan alta que pues nos echamos al dispositivo. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Voy a mostrarles una figura, permítame, déjenme ver dónde está. Una figura en que se ve, creo que es, no me acuerdo bien, pero creo que es el de onda completa. Es lo mismo que expliqué, pero ya en el de onda completa. Ahorita se los voy a mostrar. Permítanme un segundito. Déjenme ver dónde lo puse. Ah, sí, ya lo localicé. Ahí va, ¿eh? Permítanme. Ahí está, compañeros. ¿Sí lo ven o no? Sí, se ven unas gráficas. Exacto, esas Sí, profe, gráficas. sí. A ver, de arriba hacia abajo, ustedes ya me deben de deducir qué señales son. Esta señal, la número 1, la voy a poner como número 1, ¿qué representa esta señal? Ahí sería la gráfica sin el diodo.
O sea, solo con Pero los- más allá de sin el diodo, ¿en dónde lo pondrías el osciloscopio para ver esa señal? ¿Sí me doy a entender? ¿En la entrada o en la salida del convertidor? Recuerda que es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Por lo tanto, esa señal, ¿en dónde está? En el transformador, En el transformador, en la entrada. Y en cambio, en la segunda, ¿en dónde está? Esta, que es la número 2. en el En la capacitor. salida. ¿En dónde, perdón? En el capacitor. En el capacitor o en la carga, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Está claro? Están en paralelo. Ahí está. En cambio, estos picos, ¿qué creen que representen? El 3, el 4 y el 5. Son los picos que están en los diodos, porque ya estoy hablando no de un diodo, sino de varios, ¿qué? Diodos. ¿Está claro? Son los picos. Entonces, ¿en qué espacio aparecen los picos? ¿Quién me dice en qué espacio de tiempo? cuando se está cargando el capacitor. ¿Y cuándo se carga el capacitor? ¿Cuándo? ¿En qué momento se carga? Sí, permítame. Cuando el diodo está en polarización directa. Cuando el diodo está en polarización directa. Perfecto. Cuando yo polarizo al diodo en directa, entonces se presentan estos picos. Estos picos, por desgracia, picos de corriente, se presentan en los diodos. En el de media onda, en un solo diodo. En el de onda completa, ¿en cuántos diodos? ¿Cuántos diodos forma el de onda completa? No me acuerdo si lo mencioné, perdón. Lo voy a mostrar, porque creo que no lo dije. Ahí está. Este es el de onda completa. ¿Cuántos diodos ven? 4. 4 diodos. 4 diodos. Ahora es la gran diferencia. Ahora los 4 diodos son los que sufren. ¿Está claro hasta ahí? Los 4 diodos son los que sufren este problema. Ya no nada más son un solo diodo, ahora son 4. ¿Cómo se efectúa la rectificación, compañeros? O la conversión, también le puedo llamar. Aquí estoy mostrándolo con un transformador, ¿está claro? ¿Quién me dice la función del transformador nuevamente? No sé si la comentamos, pero ¿cuál es la función del transformador en este convertidor? Transformar corriente alterna en directa. No, el transformador, el puro transformador. Reduce el valor Sí. del voltaje. Sí, Exacto, así pero es. no convierte, ¿eh? Nada más. Aquí hay corriente que alterna. ¿Y en el secundario? También. Pero ¿qué pasa? Se reduce el voltaje. Comúnmente se reduce. Lo puedo ocupar al revés y al contrario, ahora lo aumento, ¿eh? Eso pasa. Nosotros en electrónica de potencia usamos el transformador al revés. ¿Quedó claro? Queremos aumentar el voltaje y lo usamos al revés. Pero bueno, ahí está. Y luego, función de estos 4 diodos. ¿Quién me dice cuál es la función de los 4 diodos? ¿Qué hace con la señal alterna? La va a rectificar. La rectifica. Perfecto. Función del capacitor. ¿Para qué sirve el capacitor? Claro que es lo más sencillo, repito, puede ser, más bien, puede ser por 2 capacitores o más capacitores, o puede ser hasta por bobinas, también se hace, pero casi ya no se ocupa, la verdad se ocupa mayoritariamente el tipo capacitivo. Pero ¿qué hace ese capacitor? Ya lo comentamos. Ajá, ¿y de qué sirve que almacene el voltaje? ¿Qué efecto tiene en la señal? ¿Cómo lo podríamos decir, profe? ¿Como un filtro, como un oscilador? ¿O Es un disminuye filtro. el voltaje rizo? En primer lugar, sí disminuye el voltaje rizo. Ahí está, lo estoy dibujando. Lo disminuye. Pero realmente la función del capacitor sí es un filtro, ¿eh? Es un filtro. ¿Quién me dice qué tipo de filtro es? Tienen 2 oportunidades
máximo 3, pero 2 oportunidades. ¿Qué tipo de filtro es? Si lo vemos como tal, como filtro. ¿Pas altas? Pasa altas. A ver, ¿quién dice que sea el otro? ¿Y por qué? Créeme que no, ahorita se me fue la onda y lo tengo que analizar rapidísimo. Es fácil de analizar, ahí va, ¿eh? ¿Qué pasa con la reactancia cuando aumenta la frecuencia? Es 1 en omega C, aumenta la frecuencia, va a disminuir. Disminuye. Si disminuye, imagínate que esta reactancia o impedancia del capacitor disminuye. Dime qué pasa si esto sucede de que disminuye la reactancia y por lo tanto la impedancia. ¿Qué va a pasar con este voltaje? ¿Sí ya me di a entender o no? Ese voltaje, mediante ¿Ley de ley de Ohm? Ohm, si disminuye el resistor. Sí, en ese caso no resistor. Perdón, la resistencia. Pues, vamos a decir que es la reactancia, porque es sí, reactancia es cierto, perdón, la reactancia. Si disminuye la reactancia, ¿qué pasa con el voltaje? También disminuye. Disminuye, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de filtro es? Si tú aumentas la frecuencia y la señal empieza a disminuir, ¿qué filtro es? ¿Quién sabe? No, no inventes, ¿cuál es el que le cuesta menos trabajo pasar? O sea, ¿cuál le obstruye menos o cuál la manda menos a tierra, por decir algo? ¿A la alta frecuencia o a la baja frecuencia? Pues la alta frecuencia va a disminuir el voltaje, ¿no? Entonces, eso es lo que lo manda a tierra. Exacto, la alta frecuencia la manda a tierra. No es que la mande a tierra, sino se le llama que la atenúa. Por lo tanto, se atenúan las altas frecuencias. ¿Qué tipo de filtro es? ¿Cuál es el que pasa? ¿Cuáles son las frecuencias que pasan más fácilmente, pues? O visto de otra manera, ¿qué pasa si yo tengo baja frecuencia? ¿Qué pasa con la reactancia? Baja frecuencia. Aumenta. Aumenta. Si aumenta, ¿qué pasa con el voltaje? Aumenta también. Aumenta también. Por lo tanto, ¿cuál de las dos frecuencias pasa hacia el otro lado? Es decir, hacia la carga. ¿La baja frecuencia o la alta frecuencia? La alta frecuencia. La baja frecuencia pasa, es decir, la alta frecuencia la manda a tierra, la manda para acá abajo a través del capacitor. Pero las bajas frecuencias, pues le permite el paso, dice adelante. Entonces, por lo tanto, es un filtro ¿pasa qué? ¿Cuáles son las frecuencias que sí pasan más fácilmente? ¿Las que no se van a tierra? Exacto, ¿cuáles son? Las bajas frecuencias. Las bajas. Entonces, cuando ustedes, fíjense, yo así me lo aprendí, pero lo tengo que razonar sinceramente. Cuando yo veía un capacitor en derivación, es decir, en paralelo, decía que era un filtro ¿pasa qué? Filtro pasabajas. Exacto. Y en cambio, cuando yo lo veía en serie, el capacitor, ¿cómo decía que era el filtro? Un filtro pasaltos. Pasa altas, y así me lo aprendí, pero siempre y cuando lo dedujera. Es decir, yo decía, pues sí, la reactancia es así, pues entonces es un filtro tal. ¿Está claro? Por ejemplo, lo voy a dibujar aquí a la izquierda. Tengo un capacitor así.
luego un resistor aquí, y luego otro capacitor aquí. La entrada está del lado izquierdo y la salida está del lado derecho. Dígame qué tipo de filtro es este. Ya no es con un capacitor, ya tiene ¿cuántos? Tiene ¿qué? dos. Dos capacitores. Y tiene un resistor en medio, por cierto. ¿Sí lo ven? Y entonces, pero de todos modos yo puedo definirlo en base a lo que ahorita comenté. ¿Qué filtro es? ¿Pasa altas o pasa bajo? Sería un filtro pasa abajo. Exacto. Porque está en ¿qué? En derivación. ¿Sí quedó claro? Porque está en paralelo. Porque está en paralelo con la entrada, está en paralelo con la salida. Y hago un último truco, esto se los juro, ya es lo último. Quito el capacitor, porque sí existe, no es cuento, esto no es cuento. ¿Y qué estoy poniendo en su lugar de los capacitores? Que se alcanza a ver o medio dibujar pésimamente dibujado, ¿verdad? Por cierto. ¿Qué puse? Hasta le voy a poner el signo. L1 y L2. ¿Qué son estas dos que puse ahí? Inductores. Son inductores, pero les pregunto, a ver, échense ese, ¿qué filtro es? ¿Pasa bajos o pasa altas? Es lo inverso, entonces podría ser que este es un filtro pasa alto. Y se acabó porque ya te aprendiste que lo que hace el capacitor es opuesto a lo que hace el ¿qué? El inductor. El inductor. Cuando tenía capacitores era filtro pasa ¿qué? Cuando tenía capacitores era filtro ¿qué? Este dibujito. Pasa abajo. En cambio, cuando le puse inductores, que es el que se quedó este dibujo, es filtro ¿qué? Pasa altos. Pasa altas. ¿Está claro? Eso, pues lo deben de tener en cuenta. Yo así me lo aprendí y ya no le hacía mucho de emoción con las explicaciones de los profesores, porque olvídense, cuando ponían ecuaciones, pues ya ni le entendían, ¿no? Era un relajo resolver las ecuaciones de esto, ¿eh? Ustedes sí ya lo estudiaron, quiero pensar, ¿no? ¿O no? Pregunto. Híjole, ¿en dónde lo ven, por cierto? Chicles. A ver, ¿sí lo vieron o no los filtros? Algún principio de los filtros. ¿Ya lo vieron o no? Puede que sí, en esa parte de las puertas, ¿no? Los gates. Pues fíjense dónde ya me acordé que se ve y lo deben de ver. Son en dos materias, ¿eh? Cada una por su cuenta. Electrónica lineal y electrónica digital. Ven los filtros. Tienen que verlos los dos. Pero al menos ya les pasé los tips. Al menos ya lo que les platiquen los profes lo van a entender, porque ya nada más sabiendo que si un capacitor está en paralelo es filtro ¿qué? Pasa abajo. Ajá. En cambio, si está en paralelo una bobina, ¿qué tipo de filtro es? Alto. Alto, y se acabó, ¿no? Ya con eso no los aprendemos. Y los viceversa de esos dos. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Pues habría que asimilar todo lo que vimos hoy. Ajá. De todos modos, yo voy a dar un repaso en la clase que viene. ¿Sale, vale? Pero denle un repaso, como dice usted, asimílenlo, ¿no? Trátenlo de visualizar. Todavía no explico lo del puente de diodos bien, pero al menos ya expliqué la parte del filtraje. ¿Sale? Entonces después lo explico más a detalle esto. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues creo que no, solo para la siguiente clase, bueno, a ver cómo es el repaso porque no sé si con el flujo de la corriente algunos diodos quedarían en inversa y otros en directa. Mira, Salma, aprovechando el viaje, ya para concluir, no seas así, trátalo de analizar cuántos sentidos de corriente tiene la fuente.
a lo que es de corriente alterna, lógicamente. ¿Cuántos sentidos son? Pues tendría dos, ¿no? Uno como, Dos. digamos, el primer ciclo y otro que sería un segundo ciclo, digamos, de regreso o inverso. Exacto, son semiciclos, ¿eh? 2 semiciclos. Entonces, por favor, Salma, échatelo, trátalo de analizar. Es decir, el primer semiciclo polariza así a tales diodos y el segundo semiciclo los polariza así a tales diodos y ya así concluirías. Lo voy a explicar, pero a ver si le puedes adelantar, ¿te parece? Sí, profe, gracias. No, pues de nada. Oigan, y pues ya no dejen pendientes las cosas. Hagamos el máximo esfuerzo para que esto se solucione, porque considero que está canijo, nada más con que no salgan con una barrabasada de que les ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice? ¿Les eliminan? No, se me fue la palabra ahorita. ¿Se dé de baja la materia? Sí, por ejemplo, sería lo máximo negativo que les pase. Por Dios, que no pase eso, porque eso no se vale. Entonces, chequen, ¿no? Pues a lo mejor, y quién sabe, profe, porque yo tenía un profe igual de vacante y revisé mis AIS y ya me lo dieron de baja, ya no está ni en mi horario. Eso fue porque eran menos de 10 alumnos inscritos. Todos los grupos que no tenían profesor y tenían menos de 10, se los dieron de baja. Sí, pero por ejemplo, pasa que si son más de 10, sí puede llegar un profesor incluso hasta el tercer departamental. Y les digo que a mi novio le pasó que llegó en el tercer departamental un profesor y les calificó con un examen nada más. Y ya se los echó. Ajá. Y brillante. Sí, igual a mí, en el semestre pasado llegó un profesor hasta el tercer parcial más o menos y nos dio todo lo de los 3 parciales en un mes y ya con eso nos evaluó. No, hombre, ahorita que me están diciendo esto, compañeros y compañeras, no me espanten, estamos amolados, o sea que es algo típico. Yo todavía diciendo, es un error, es un error. ¿De eso cuántos pasa errores? desde el primer semestre, incluso muchos escogen profes vacantes por eso. Ese ya es el extremo de los alumnos, no me amuelen. Pero bueno, ya me comentaron, no estamos de la patada, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿sale, vale? Ahí se los encargo. Sí, profe, disculpe nada más que me deje decirle al compañero Pérez Vázquez que falta poner su boleta y no sé si también Alonso Rodríguez, Eric Daniel, son los 2 únicos que me faltan. Sí, oye, no, compañeros, traten de dar las boletas a la compañera en dado caso, ¿no? ¿Sale, vale? Sí. Oiga, Y profe, para ya mandarlo hoy. En dado caso, ¿no? ¿Qué pasó, Rodolfo? Tengo una pequeña duda porque, bueno, ahorita que comentaron sobre los sentidos de la corriente, hay algo que no me cuadra en los cables que se dicen balanceados y no balanceados, pero eso lo podríamos echar una repasada rápida después. Sí, lo vemos, ¿no? Sí. Sí, profe, gracias. Órale, pues. Cuídense mucho, que estén bien. Igualmente, Sí, profe. Gracias, profe, igualmente. Todo, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día, igual. Hasta luego, profe.